Todo empezó cuando tenía 20 años. Acababa de graduarme como subteniente de infantería en el heroico colegio militar, y fui asignado al 93 Batallón de Infantería que se encuentra en el corazón de la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa de Comonfort. Ese tipo de unidades se le denomina 100% operativas, o sea que siempre en su totalidad están en operaciones contra el narcotráfico. Nos pasábamos 7 u 8 meses en la sierra y descansábamos 2 o 3 días y luego otra vez para arriba. Al llegar a esa unidad nos llamó a todos los oficiales recién llegados el mayor Castillo, quien fungía como jefe de operaciones, y que también nos asignó a cada uno una sección y nos dijo el área que íbamos a ir a operar. Procedí a ir por mi equipo y armamento así como para reunirme con mi sección, comentándole a los sargentos que apuraran a su personal para estar en condiciones de salir lo más inmediatamente posible. En ese instante nos volvió a llamar el mayor para tener una reunión con el comandante del batallón, el coronel Juan José Baranda Rivera. Él nos iba a dar las últimas instrucciones, y al llegar con el coronel comentó de quién estaría designado para que comandara la base de operaciones fija en Temascac, a lo que él respondió que sería el mayor subteniente Betancourt. Inmediatamente noté la desaprobación del coronel, quien dijo que mi lugar fuera el subteniente Leocadio, ya que el subteniente Leocadio sí tenía más experiencia de campo y había ascendido desde soldado, a comparación mía que había llegado directamente del colegio militar. Pero que lo lleve Betancourt para que vaya conociendo el terreno, dijo. Cabe mencionar que sí me sentí mal en ese momento, pero órdenes son órdenes. Así que fui como escolta en los vehículos para llevar al subteniente Leocadio hasta su posición. Al llegar al poblado lo dejé y procedí para volver al batallón. No sin antes pasar a un poblado que se llama Olinala. Nos detuvimos a comprar unas cosas en una tiendita para comer y continuar nuestro camino. En ese momento se me aproximó un señor de unos 60 años más o menos y me dijo: no vayan a viajar el 11 de diciembre, el día de San Baltasar, y el malo anda suelto en esas fechas. Yo solamente le contesté que muchas gracias. No le tomé importancia porque apenas era 7 de diciembre. Pagamos y nos fuimos de ahí y pasaron 4 días. Ya en el batallón estaba yo de servicio cuando el sargento que se encontraba en la comandancia de guardia me habló por radio. Pedía que me comunicara urgentemente con el presidente municipal de Olinala. Inmediatamente hablé y me contestó diciéndome que unos compañeros nuestros se habían accidentado. Posteriormente fui a la casa del coronel que estaba a un lado del batallón para comentarle todo lo que me habían dicho, respondiéndome que qué estaba haciendo ahí, que mejor agarrara un Homer y un pelotón y que me fuera inmediatamente para allá. Cuando llegué al sitio del accidente el panorama era desolador. Estaban unos soldados tirados, otros quejándose y otros heridos juntando las armas. Le ordené al sargento que estaba a mi lado que acomodara el área y procediera a la recolección del armamento. Después de unos minutos me daba parte el sargento que hacían falta 11 armas, que el chofer estaba muerto y que el oficial Leocadio no se encontraba por ningún lado. El camión se había salido del camino y cayó en un arroyo que tenía aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad. Vi a un cabo que afortunadamente solo tenía raspones y le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que habían ido a un pueblo a comprar cosas pero que encontraron todo cerrado, así que iban de vuelta a otro pueblo. Pero en eso un señor se les acercó y les dijo: no se vayan, es mejor que se queden aquí en mi casa. Hoy es un día malo. El oficial dijo que más malo iba a ser si no encontraban nada que comprar, así que apuraron el paso al otro pueblo. Que iban en el camino y sintieron como algo había agarrado el camión por la cola, que lo había sacudido y que lo había aventado al arroyo. Cabe mencionar que en el pavimento no había marca de llantas, o sea que no iban a exceso de velocidad, y que además al caer escucharon una jauría de perros. Pero cerca de ahí no había casas, ranchos y ningún perro cerca. Entonces empezaron a llegar las ambulancias y los peritos. Ahí me fijé en el arroyo y alcancé a ver una mano que salía de la parte trasera del camión debajo de la llanta. Allí estaban los soldados y las armas que hacían falta. Un total de 11 soldados muertos, un oficial desaparecido y sin ninguna explicación lógica. Pasarían unos minutos y del pueblo venían aproximadamente unas 100 personas, todas caminando con veladoras en las manos. En eso el señor que me había encontrado en la tienda me dijo: ya ve lo que pasó. No creyeron y no hicieron caso y el malo se los llevó. No contesté nada porque estaba desconcertado por todo lo que estaba viendo.
Incluso muchos murmuraban diciendo que el malo se los había llevado, ya que en el pueblo escucharon cómo había pasado una jauría de perros, mismos que se llevaron las almas de esos soldados. Un aire gélido recorrió mi cuerpo cuando uno de mis soldados me preguntó: ¿en dónde está el subteniente Leocadio? En ese momento reaccioné y mandé un pelotón a buscarlo. No podría estar muy lejos. En esos instantes iba llegando ya el coronel comandante del batallón con una escolta y personal médico. El coronel me ordenó que con el personal que quedaba y parte de su escolta me fuera a la base de operaciones, ya que solo se había quedado una escuadra ya sola, así que me retiré del lugar. En el camino a lo lejos logramos ver una silueta de una persona y al rebasarla notamos que era el subteniente Leocadio. Dimos el alto total unos metros adelante y nos bajamos para ir a verlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa de que no había nada más que oscuridad? Tal vez eran como las 3 de la mañana y estuvimos lampareando el sitio, pero no encontramos nada. Seguimos nuestro trayecto y al llegar a la base de operaciones salió el cabo de turno a darme novedades. Le comenté lo que había pasado y me dijo que no podía ser, que hace como 30 minutos llegó el subteniente Leocadio por su cartera. Le dijo que había olvidado la cartera y se retiró rápidamente ya que había dejado el Homer abajo en el camino, ya que nuestra base se encontraba en un cerrito. Le pregunté que cómo lo había visto, que si llevaba alguna herida o algo extraño. Él me contestó que no, que lo más raro que había visto es que habían 5 perros que lo estaban siguiendo. Ya para entonces el miedo empezó a apoderarse de todos, pues eran muchas las cosas que no tenían sentido, por lo que optamos no bajarnos de los vehículos y no dormir hasta que amaneciera. Ya al amanecer me hablaron por radio el jefe de operaciones, comentándome que iba en camino a dejarme 2 pelotones para completar la sección y que yo me iba a quedar como comandante. Estuvimos en esa base cerca de 3 meses y todos los días hablábamos de lo que había sucedido esa noche, también de que vimos al subteniente Leocadio caminando en el camino solo, y de lo que me había comentado el cabo en turno que había ido por su cartera y de los perros. Durante esos 3 meses me comentaba el personal de la tropa que en la noche veían como sombras en el campo de fútbol que tenía la base. Pero un día martes recuerdo bien a un soldado de nombre Samuel al cual le apodábamos la Parca. Le platicó su sargento que una señora en la noche se le acercó y le dijo que venía a despedirse. Que tuviéramos mucho cuidado ya que donde estábamos se había convertido en un lugar tocado por el malo, y después de esto se marchó. Le preguntamos que cómo era y él solamente contestó que era muy bonita y muy amable, cosa que se nos hizo extraño pero irrelevante. Al otro día se me ordenó trasladarme los vehículos a un lugar llamado San Juan Puerto Montaña, el cual es un pueblo en el municipio de Metlatonoc, en Guerrero. El objetivo principal era encontrar y eliminar plantíos de amapola. Y en esta parte de la experiencia se pone más terrorífico por los acontecimientos que vivía al lado de mi tropa. Fue un día pesado el trasladarme al punto donde me habían ordenado. Realmente fue un cambio muy drástico, ya que al lugar donde fuimos el clima cambiaba radicalmente. De estar en un clima templado llegamos a un clima frío, donde todo el día estaba lloviznando y pocas veces había días soleados. En las mañanas encima de los zules que le poníamos a las casas de campaña amanecían con una capa de hielo, y también había mucha neblina en el sitio. Todavía recuerdo el rico olor de café que hacía el cocinero en la mañana con canela. Fueron días relativamente tranquilos pero con mucho trabajo, y había muchas barrancas infestadas de plantíos de amapola. La base de operaciones se encontraba en lo alto de una pinera, y a las faldas de los cerros que se encontraban en el poblado de San Juan Puerto Montaña. Esto ya estaba pegado en los límites de Oaxaca y Guerrero. A un lado del pueblo estaba el panteón que podíamos ver perfectamente, ya que estaba a escasos 150 metros en línea recta. Un día en la mañana, al estar alistándonos para salir a reconocer, me habló un sargento Juan Amaya, comentándome que lo acompañara y así lo hice. A espaldas de nuestro campamento encontramos algo así como un altar de puras piedras. Este medía más o menos 1,5 metros y estaba en forma de pirámide. Encima de las piedras había sangre y plumas de gallinas, pero nada de carne ni piezas de los animales sacrificados más que los picos de las aves. Nos quedamos atónitos y nadie dijo una palabra. Solo tenía a decir que siguiéramos con el trabajo y que no hiciéramos caso.
Era sábado y el plan era llegar más o menos temprano de los reconocimientos para poder descansar y el domingo tomarlo como un día de recuperación. Así el personal podía lavar y hacer limpieza del armamento. Llegamos como a las 3 de la tarde y empezó a llover y a bajar la temperatura muy rápidamente. Todos nos cambiamos y nos arropamos para meternos a nuestra casa de campaña, y así resguardarnos de la lluvia y el frío. En mi casa de campaña tenía un radio el cual prendí y me recosté quedándome profundamente dormido. Realmente ni siquiera recuerdo cuánto dormí. Solo desperté cuando el cabo de turno al cual le decíamos Parchís me gritaba para avisarme que al soldado Parca le estaba ocurriendo algo extraño. A este soldado le apodábamos así porque era extremadamente flaco. Salí inmediatamente y estaba el soldado de sanidad checando el pulso y los signos vitales, y el soldado tenía la mirada algo perdida. En cuanto lo vi le dije, Parca, ¿qué es lo que tienes? Sus ojos giraron a verme y se sentó tomando bastante aire y me dijo, estoy bien, comandante, solamente no podía despertar. Lo tuvimos en observación toda la noche y todo estaba normal. Al otro día le mandé a hablar y le pregunté qué era lo que había pasado. Él me respondió que la silueta de una mujer se puso a un lado de él y que quería levantarse y que no lo dejaba, que la mujer le puso la mano en el pecho y le decía que no se parara porque había peligro. Yo solamente le comenté que eso probablemente fue una pesadilla y que no tenía que preocuparse más. Al caer la noche reuní la sección para tener una plática y dar instrucciones para el siguiente día, y después de esto nos retiramos a dormir. Estaba ya muy dormido cuando escuché una ráfaga de disparos. Inmediatamente escuché que mi sección procedió a establecer el plan de defensa. Salí arrastrándome de mi casa de campaña y le grité al cabo en turno para que me dijera quién había disparado. Él me dijo que había sido alguien del lado oeste de la base, así que esperamos 5 minutos para ver si continuaban los disparos. Esperamos y lo único que escuchábamos era el aire gélido que pasaba por las ramas de los pinos. Junté un pelotón y fuimos a ver quién había disparado. Llegué y alumbré con mi lámpara donde se encontraba el puesto de vigilante. Y ahí lo vi sentado con las armas entre las piernas y recargado en un tronco con el pantalón todo orinado del miedo. Era el soldado Parca. Le hablé y le dije, Parca, ¿qué es lo que tienes? Solamente levantó su mano señalando hacia el panteón que se encontraba en esa dirección. Alumbré y vi 3 perros caminando y en eso voltearon y sus ojos alumbraron por la luz de las lámparas. Yo solamente volteé a ver a la Parca y le dije, ¿cómo eres de miedoso? Así se le ven los ojos a los perros cuando se le alumbran con una lámpara. Al terminar de decir esto, simultáneamente uno de los animales se puso en 2 patas y luego empezó a caminar de forma humana. No lo podía creer. No sabía realmente qué estaba pasando y ni siquiera podía saber si lo que estábamos viendo era real. No había duda que aquella criatura de 4 patas se había levantado y caminaba en 2 patas de forma humana. Más bien daba paso por paso y su aspecto era más al de un perro corriente, y al voltear a vernos se fue caminando con dirección al panteón. No era algo lógico y mucho menos algo natural. El miedo se apoderó de nosotros y nos quedamos inmóviles sin poder decir palabra alguna. Por fin pude moverme y cargar mi arma para apuntarle a la criatura. Accioné el disparador y solamente se escuchó un clic, pero el cartucho no percutió. Volví a cargar y salió el cartucho de la recámara disparado a un lado y nuevamente se escuchó un clic. De repente la mano de uno de mis sargentos que se encontraba a mi lado la puso sobre el arma y me dijo, es inútil, comandante, no va a disparar, bájela y mejor vayámonos de aquí. Bajé el arma y nos dirigimos de vuelta al campamento y me acuerdo que los compañeros del pelotón de la Parca lo pararon y se lo llevaron cargando. Al llegar al campamento le dije a los sargentos que juntaran toda la leña posible y hicieran una fogata, y que hiciéramos un círculo con la espalda hacia la alumbrada sentados y esperando al amanecer. Todos estábamos callados sin decir comentario alguno. En cuanto empezaron a verse los primeros rayos del sol le hablé al cabo de transmisiones Traca, ya que así se les conoce a los de transmisiones en el ejército. Solicita una conferencia con el jefe de operaciones, le dije, e inmediatamente prendió su radio y empezó a llamar al batallón. A la media hora más o menos contestó el jefe de operaciones. Contesté, buen día, aquí Castillo reportándose.
Solicito reubicarme por mis propios medios a otra área, ya que los plantíos me quedan lejos de donde me encuentro. Aunque ese solamente era un pretexto para irme del sitio. Me dieron la autorización e inmediatamente procedimos a levantar el campamento y a organizarnos para irnos de ahí. Yo estaba inquieto e impaciente de lo que vi porque no sabía si era real o no, por lo que le dije a un cabo que reuniera su escuadra. Ya que reunió su escuadra, nos fuimos con dirección al panteón a donde habíamos visto a los perros. Ya era de día y de hecho de los pocos días en los que había salido el sol a todo lo que daba. Se veía hermoso el paisaje en la sierra y al llegar a las orillas del panteón le dije al cabo, vamos a dar una vuelta y a ver qué vemos. Recorrimos el panteón y notamos que tenía un aspecto de total abandono. En eso vi que un soldado se agachó y recogió algo. El cabo le gritó que dejara eso y que mejor no lo tocara. Así que fui deprisa a ver lo que había recogido y al ver lo que estaba en el suelo era como si me hubiera caído un bloque de hielo en la espalda. Ahí estaba la cartera del subteniente Leocadio. Nos retiramos rápidamente del lugar preguntándonos cómo había llegado ahí. Cabe mencionar que donde se accidentaron a donde estábamos nosotros eran aproximadamente un día y medio de camino en vehículo. No había explicación lógica de por qué nos estábamos encontrando la cartera en el panteón. Llegué al campamento y ya estaba lista la gente, por lo que le ordené a los sargentos que comenzáramos a avanzar hacia las nuevas coordenadas que les di. En el camino nos encontramos un camión que vendía frutas y verduras que se encontraba atascado. El conductor pidió nuestro apoyo y nosotros gustosamente le ayudamos entre todos a sacar el camión. Dicho conductor era de aspecto indígena y muy amablemente nos preguntó, ¿de dónde vienen, señores? Le contesté que veníamos del pueblito que estaba atrás de aquel cerro. Él se quedó un poco pensativo y me comentó, ¿y a poco no les hicieron daño? ¿Cómo que daño?, le respondí. Es que en ese pueblo hay mucha brujería, por eso casi nadie viene para estos lugares más que los que siembran hierba mala. Tengan mucho cuidado. La gente que ha venido aquí siempre lleva algo malo con ellos. Mi mente seguía dando vueltas tratando de unir los cabos de lo que estaba sucediendo. Cuando de pronto sentí que ya estábamos llegando al punto de reunión donde nos íbamos a establecer. Pasaron 3 meses desde aquella situación y para muchos de nosotros ya lo empezábamos a superar. Cierta noche reuní a toda mi sección. Estábamos alrededor de la fogata y hacía mucho frío. Todos tomábamos café con galletas de animalitos ya que no había más en el campamento. La noche iba normal hasta que a lo lejos alcanzamos a escuchar un gruñido. Pensamos que tal vez se trataba de algún animal, ya que por la zona se alcanzaba a escuchar de la existencia de una supuesta onza real. Le dije al personal que tuviera cuidado a la hora que les tocara su turno de hacer guardia. Nos fuimos a dormir y prendí mi radio para escuchar las noticias nocturnas, que apenas podía sintonizar en la frecuencia AM, y de un momento a otro me quedé dormido. Al día siguiente la hora de levantarnos era las 6 AM, pero me di cuenta que realmente eran las 9 de la mañana. Me paré enojado y listo para regañar al cabo de turno porque no se había levantado como era la consigna, y para mi sorpresa es que todos nos habíamos quedado dormidos. Absolutamente nadie se había despertado. Los vigilantes, la gente, nadie despertó y lo más extraño, las alarmas que teníamos en los relojes no sonaron. Empecé a gritar de que se levantaran y vi que encima de los costales de maseca estaba acostado el cabo de turno, el famoso Parchís. Le llamé y empecé a regañarlo cuando un sargento me daba parte de que faltaba el soldado La Parca. Enseguida mandé a su pelotón a buscarlo pensando de que tal vez se había ido al baño, mientras le pedía explicaciones al cabo de que por qué se había dormido, contestándome que no sabía el porqué y de que los vigilantes tampoco se habían dado cuenta. Prácticamente pasamos toda la noche sin vigilancia. Pasó un buen rato y volvieron de buscar al soldado La Parca dándome parte de que no había rastro de él. Entonces decidí agarrar 2 pelotones y dejar uno en la base para continuar buscándolo. Lo más raro es que su armamento y su equipo aún estaban en la base. Inclusive sus botas estaban ahí, era imposible que se hubiera ido descalzo. Lo buscamos todo el día y en la noche volvimos a la base disparando al aire varias veces para ver si así con el sonido se ubicaba y volvía. Nos dispusimos a dormir para que al otro día continuáramos con la búsqueda. Como a eso de las 5 de la mañana desayunamos y nos fuimos a buscar nuevamente a La Parca. Teníamos la esperanza de encontrarlo aunque mi mente ya imaginaba lo peor. Todos nos preguntábamos cómo era posible de que nadie lo hubiera visto cuando se había ido, o cómo todos nos habíamos quedado dormidos sin poder despertar.
Nuevamente todos nuestros esfuerzos para encontrar a nuestro compañero fueron en vano, ya que ni siquiera encontramos una huella de él. Llegamos en la noche con la moral por los suelos y le dije a transmisiones: si mañana a las 2 de la tarde no lo encontramos, manda un radiograma diciendo que el soldado Park abandonó la base de operaciones. Esa noche se sentía un frío inusual en el ambiente. No sé si por la preocupación o por el miedo que volvía a tocar nuestros pensamientos. Entré a mi casa de campaña y me metí a mi sleeping y comencé a rezar que donde quiera que estuviera la parca se encontrara bien. Pasaron las horas y no podía dormir, por lo que me salí de la casa de campaña y fui a la fogata donde se encontraba el cabo de turno. Le pedí que me pusiera un poco de agua para el café. Él me dijo que ya estaba preparado porque nadie lo había tomado, así que me serví un poco y prendí un cigarrillo. El cabo se apellidaba Gallo y así le decíamos, y él me empezó a platicar que su familia era de Chilapa de Álvarez Guerrero, el cual es un municipio que también se encuentra en la región de la montaña guerrerense. Ahí se hablaba mucho de historias de nahuales, encantos y brujería, que así era la gente de esa región, y así estuvimos platicando por espacio de 2 horas aproximadamente hasta que le dije: bueno, Gallo, me voy a dormir y estamos al pendiente. Volví a la casa de campaña y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché la voz de alerta. Dije: alto, alto disparo. Salí y le pregunté al cabo en turno que qué ocurría y quién andaba en la maleza, así que tomé mi arma y junto con 2 soldados más fuimos a ver qué estaba haciendo ese ruido. Mientras tanto el personal ya estaba implementando el plan de defensa. Tomamos las lámparas y fuimos al sitio y salió corriendo el soldado La Parca totalmente desnudo y todo arañado gritando de pavor. Un soldado alcanzó a tirarlo y su sargento llegó con una cobija para tapar su cuerpo, ya que estaba arañado como si un animal lo hubiera atacado. Había escuchado muchas veces historias y relatos de terror, pero de alguna manera jamás los creía del todo. Era un tanto escéptico en esas creencias y hasta ciertos momentos las tachaba de relatos irreales o inventados. Pero eso desaparecería con los hechos que les estoy contando. Yo estaba ahí viviendo y viendo en carne propia junto con mi sección todos esos hechos, que me atrevería a decir que eran sobrenaturales, ilógicos e inexplicables. Por fin pudimos tranquilizar al soldado La Parca y un elemento de sanidad le inyectó un diazepam y causó efecto en unos 15 minutos. Reuní a mis sargentos, de los cuales 2 habían estado desde el accidente del subteniente Locadio. Empezamos a platicar desde todo lo que había sucedido desde entonces, opinando cada quien su versión de los hechos. Llegamos a la conclusión de mandar a un elemento a Tlapa de Comonfort para que comparara varias cosas religiosas, y así las pudiera llevar a bendecir. Mandamos a un cabo con la encomienda de traer lo que habíamos platicado, y al otro día más tranquilo nos reunimos con el soldado La Parca para preguntarle qué era lo que había pasado. El soldado quedó un momento en silencio y con la mirada perdida como viendo algo que no existía comentó: no sé en qué momento desperté y solamente me vi tirado en un lugar que no conocía, y a mi lado se encontraba el subteniente Locadio. Este estaba a espaldas hacia mí y me decía que no me moviera. No le hice caso y salí corriendo, y fue en ese momento que sentí como que algo me tomaba del cuello y me tiraba boca abajo. No podía ver eso, pero sentía que me estaba rasguñando. Era tan fuerte el dolor que sentía que me desmayé y solo alcancé a escuchar que el subteniente Locadio gritó: ya déjalo, ya nos tienes a nosotros. De ahí una voz de una mujer comentó que aún le faltaban más. Después desperté desnudo y estaba en una zanja llena de huesos de animales y listones rojos. A lo lejos alcanzaba a ver la base, así que empecé a correr en esa dirección. Pero por más que corría no llegaba y parecía que no avanzaba nada. Así estaba hasta que de pronto pasó un señor en una mula y me dijo: no corras, hijo, camina, y cuando llegues al pirul que está ahí corre con todas tus fuerzas y no voltees para atrás. Yo sí lo hice, comandante, y la verdad es que no recuerdo nada más. El de sanidad le dijo: voltéate para hacerte las curaciones de los rasguños y heridas que tienes, y al voltearse las heridas ya habían secado como si tuvieran más de una semana. Otra cosa extraña es que nunca probó agua o comida durante esos 2 días, y no presentaba ningún cuadro de deshidratación o hambre. Esperamos hasta la tarde y llegó el cabo con el encargado, así como con 3 botellas de 1 litro de agua bendita. Pusimos las cruces alrededor de la base y en cada casa de campaña también pusimos otras. Que él rezaría y le pediría a Dios por nosotros y que en cuanto pudiéramos fuéramos a verlo también. El padre le dijo: ten, dáselo a tu comandante,
y me entregó un libro de salmos que todavía conservo. Él le dijo que leyera un salmo diario antes de dormir y así lo hicimos. Pasaron 2 meses más o menos y todo permaneció muy tranquilo. El soldado Parka ya había superado aparentemente ese episodio al igual que nosotros y las actividades eran normales. El soldado Parka ya había superado aparentemente ese episodio al igual que nosotros. Las actividades eran normales y todo parecía haber quedado en el pasado. Cuando un día al cabo de transmisiones me habló diciéndome que había llegado un radiograma, el cual pedía que fuéramos a un pueblo llamado Coicoyán de las Flores, todo esto con intención de implementar el plan de N3. Nos preparamos y nos fuimos en esa dirección. Ya en el camino y al ir por una vereda vimos que el soldado La Parka de la nada tiró su mochila y se desvió del camino con dirección desconocida. Nos acercamos a él y su sargento le preguntó que a dónde iba, y el soldado La Parka le respondió: «Me está llamando, me dice que vaya». Pero nuevamente presentaba una mirada perdida y su aspecto era el de una persona muy enferma. No teníamos idea de qué le estaba ocurriendo. Siempre había pensado que las personas poseídas o con pactos con el mal eran personas malas, o al menos personas que solamente buscaban hacer daño. Pero no era el caso de mi soldado La Parka. Él antes de todo era una persona alegre, extrovertida, entusiasta y siempre sacaba alguna ocurrencia que nos hacía reír bastante. Era un hombre bastante confiable y hasta un galán con las mujeres. Pero todo eso desapareció convirtiéndose en una persona callada y solitaria. Desde que desapareció esos 2 días pasé por consigna que nunca lo dejaran solo, y sobre todo en las noches estaba un vigilante a un lado por cualquier cosa. Ese día que volvió a perder la conciencia, el personal de su pelotón lo detuvo y lo jaló de vuelta al camino. Estuvo desmayado como por 5 minutos, mientras que el cabo de sanidad le ponía torundas de alcohol en la nariz para que reaccionara. Estas causaron efecto y abrió los ojos, pero su semblante había cambiado. Tenía una cara de maldad. Empezó a decir que era el señor de los 7 males que creaba y destruía todo lo que él quería. Al mismo tiempo lo detenían 3 soldados de sus piernas, brazos y cabeza, y de un momento a otro volvió a desmayarse. Pero esta segunda vez dejó de respirar y no tenía pulso, por lo que el de sanidad comenzó a darle respiración cardiopulmonar. Había caído en paro y sus labios comenzaron a tomar un tono morado. Nuestro amigo La Parka se nos iba, pero gracias a la pericia del de sanidad logró que éste reaccionara gracias a la respiración boca a boca. Lo raro de todo es que al despertar estaba peor. Éramos 6 soldados y no lo podíamos contener. Alguien sacó una cobija y una piola y como pudimos lo envolvimos y lo amarramos. Ya estaba muy desgastado, así que le hablé al de transmisiones y le dije: «Traca, quiero una conferencia urgente con el mayor médico del batallón, por favor». En cuestión de minutos el mayor estaba a la escucha en el radio. Le explicamos lo que pasó, pero obviamente nadie dijo nada de lo que había sucedido, pues nos iban a tachar de locos y hasta podíamos meternos en problemas. El mayor le dijo al de sanidad que le inyectara 3 milímetros de diazepam, a lo que éste le comentó de que esto ya no era posible porque llevaba 6 milímetros y otra dosis sería fatal. Entonces el mayor le dijo que le provocara un vómito, que tal vez era algo que había comido, pero nosotros sabíamos muy bien que no era así. Pero el de sanidad le respondió esta vez que le había dado agua con sal y nada, no había surtido efecto alguno. «Canalízalo y salgo inmediatamente para allá. Trata de mantenerlo estable», mencionó el mayor. Así lo hicimos y durante ese tiempo La Parka se despertaba y dormía, pero siempre que despertaba lo hacía de una forma demoníaca, hablando que todo lo que lo rodeaba sería eliminado. Cayó 3 veces más en paro respiratorio, pero afortunadamente las 3 veces logramos regresarlo. Pasaron como 6 horas y llegó el mayor médico del batallón. Bajaron la camilla y como pudimos lo pusimos en ella y en eso volteó La Parka y le dijo al doctor: «Nunca van a llegar». El doctor solamente se rió y dijo: «Estuvo bueno lo que se metió este cuate, ¿verdad?», aunque realmente ignoraba los antecedentes. Se llevaron a La Parka y nosotros veíamos cómo se alejaban los vehículos. Todos quedamos con algo de paz interna y continuamos nuestro camino. Sin embargo, no habían pasado ni 10 minutos cuando el de comunicaciones me dijo: «Comandante, el doctor quiere tener una conferencia con usted». Tomé el radio y dije: «Betancourt a la escucha. Adelante, jefe». «Betancourt, necesito que vuelvas al Homer Ambulancia porque este se descompuso». Me vi a la cara con varios compañeros y contesté de que íbamos en camino. Llegamos a donde se había descompuesto el Homer Ambulancia.
El chofer comentó que esa era la última subida para agarrar la carretera a Chilpancingo, pero cada vez que trataba de subirla se le apagaba el vehículo. En eso la parca dijo: ya les dije que nunca vamos a llegar. El doctor enojado solamente dijo que le taparan la boca. Ya estaba oscureciendo y no podíamos hacer mucho, así que el sargento Maya se me acercó y me dijo: comandante, venga, vámonos con la parca y mírelo. La parca estaba como si no hubiera pasado nada y se encontraba tranquilo. Además su aspecto era normal, así que le pregunté que cómo se sentía. Él solamente me dijo: comandante, le quiero pedir un favor. En mi cartera tengo una estampita de San Gabriel Caballero. ¿Me la puede leer, por favor? Claro que sí, le respondí. Pasé a leer la estampita y luego él se cayó dormido. Así que le dije al chofer: a ver, haz el último intento y prende el Homer y vete. Lo hizo y subió sin problemas la colina y vimos cómo se fueron alejando las luces de los vehículos, llevándose a nuestro compañero con ellos. Atrás había quedado la incertidumbre de lo que había estado pasando. Desde el accidente de los 11 soldados fallecidos, el no encontrar al subteniente Leocadio, el perro que caminó de forma humana y la desaparición y transformación de la parca. Así pasaron los meses y por fin llegó el ansiado radiograma que nos iban a relevar. Por fin íbamos a tener un descanso. Después de varios meses en la sierra llegó la sección a relevarnos y venía al mando del teniente de infantería Alberto Rochín. Procedí a entregarle los cargos y las cartas topográficas, y al otro día a primera hora salí rumbo a Tlapa de Comonfort. Llegamos al batallón alrededor de las 6 de la tarde y fui directamente junto con los otros sargentos del pelotón de sanidad para preguntar qué había pasado con el soldado La Parca. Ahí se encontraba el sargento de sanidad y el capitán Cabrera. Después de saludarles pregunté cuál era la situación con La Parca. Me contestaron de que se le había diagnosticado esquizofrenia crónica y personalidad múltiple, que se le había mandado a México y que de ahí se le puso a disposición de los familiares, ya que La Parca era originario de Tlapa. Investigamos el domicilio de mi soldado y nos lo proporcionaron gustosamente, así que nos cambiamos de civil y fuimos a verlo. Ya en la salida nos encontramos al cabo Parchís, que también se nos unió para ir a visitar a nuestro compañero. Ya a la salida nos encontramos a su cabo el Parchís, que también se nos unió para ir a visitar a nuestro compañero. En el camino nos comentó el Parchís que uno de los soldados que iba de escolta con La Parca rumbo al hospital le platicó que en cuanto llegaron al nosocomio en Chilpancingo, este comenzó a ponerse en una situación crítica, ya que La Parca empezó a amenazar al doctor que si no lo dejaba ir se iba a arrepentir. No obstante, el mayor tomó poca importancia y solamente comenzó a reírse. Llegamos al domicilio de La Parca y era una casita humilde con un patio grande y árboles frutales muy grandes de mango y naranjas. Tocamos en la entrada y salió un niño como de 8 años y le preguntamos por La Parca y el niño gritó: «Abuela, buscan a mi tío». Salió una señora de edad avanzada y nos dijo: «¿Qué es lo que quieren aquí?». Contestamos de que solamente veníamos a buscar a nuestro compañero. Ella respondió: «Lárguense de aquí. Ustedes son los culpables de que mi nieto esté así. No hicieron caso y ni creyeron de las advertencias que les dijeron, y ahora mi nieto está pagando las consecuencias». En ese momento, en la puerta de la entrada de la casa se paró La Parca y se nos quedó viendo y solamente hizo una sonrisa y se metió. Nos retiramos del lugar y al doblar a la esquina nos alcanzó el niño que nos recibió. Este tenía una hoja que le dijo La Parca que nos diera. La hoja decía lo siguiente: «Comandante, muchas gracias por venir. Salúdeme a todos los compañeros, pero por su seguridad ya no vuelvan más por aquí. Estoy contaminado con tierra de panteón y polvo de muerto». Y eso era todo lo que decía la carta. Llegamos al batallón y al entrar a mi cuarto de oficial me llamó el cabo cuartelero comandante, que me pedía que me presentara inmediatamente con el coronel. Fui rápidamente y entré a la comandancia y ahí se encontraba sentado el coronel revisando unos papeles y me dijo: «Entra». Me paré firmes enfrente de él y le dije: «Ordéneme, mi coronel». Y este me contestó: «Qué raro fue todo el caso de tu soldado, ¿no crees? Se le hicieron todas las pruebas de sangre y no salió nada raro, también tomografías y nada. Lo único que le detectaron fue una hernia umbilical que no era ningún riesgo o que ponía en peligro su integridad física». «Así es», le respondí al coronel. «Mira, Betancourt, en toda mi vida como militar he visto y vivido muchas cosas en este medio,
Al igual que en su momento tenía la misma cara que tú traes ahorita. Es uno de los tantos peligros a los que estamos expuestos, pero solo queda pegarse a Dios y lo que nos proteja, que no hay de otra. Muchas personas, si le cuentas qué pasó, te tacharán de loco, o lo peor, hasta te pueden meter en el psiquiátrico, y eso puede afectar tu carrera militar. Yo te aconsejo de que sigas con tu vida, como si nada de esto hubiera pasado. No sabía si era bueno o mal el consejo, pero tenía razón de alguna forma, ya que era algo que va en contra de las leyes de la naturaleza lo que había vivido. Así que me retiré y me fui a cenar para posteriormente irme a dormir. Al otro día me despertó el toque de levante de la corneta y me alisté para salir a la lista de Diana. Cuando salí, luego inmediatamente sentí un ambiente pesado. Le pregunté al capitán que estaba en el cuartel qué pasó y el comandante me contestó que el médico había fallecido. El mayor médico cirujano de nombre Pedro era una persona sencilla y muy amena. Le encantaba jugar básquetbol y era originario del Chilpancingo Guerrero. Por alguna razón que desconozco estaba en proceso de divorcio y tenía 2 hijos pequeños. Un día de antes le habían dado franquicia y como pretexto para visitar a sus hijos le dieron documentación oficial para entregar en la zona militar. Las últimas personas que lo vieron fueron elementos que se encontraban en el pelotón de sanidad. Comentaron que estaba impaciente por irse y que solamente estaba esperando su oficio de comisión para poder salir fuera de la plaza. Saliendo más o menos como a las 9 de la noche en su Jetta negro fue la última vez que lo vieron con vida. La carretera de Tlapa a Chilpancingo es una carretera federal de un solo carril muy peligrosa, ya que está llena de baches y curvas muy cerradas. Había curvas que eran casi de 180 grados o en su caso se tenía que parar para que pasara otro vehículo o un camión grande. También era peligrosa ya que asaltaban muchas veces. Tocó el caso una vez que a un camión de pasajeros lo detuvieron y violaron a las mujeres que iban adentro, entre ellas la esposa de un sargento, por lo que se nos recomendaba viajar de día por allá. Fue aproximadamente como a las 3 de la mañana que dieron aviso al batallón del accidente del doctor. Fue a la altura de unas 2 horas antes de llegar al municipio de Chilapa en una curva en forma de L, donde se fue de frente el vehículo del doctor cayendo aproximadamente unos 200 metros en la barranca de la montaña. Los peritos llegaron y comentaron de que no había huellas de neumáticos del vehículo de otro vehículo que pudiera haber hecho perder el control. En pocas palabras, solamente se fue de frente, y al desbarrancarse empezó a incendiarse muriendo calcinado en ese lugar. En las fotos que sacaron se veía claramente cómo el cuerpo estaba totalmente calcinado. No fui al funeral porque no me sentía con ánimos de ver más muertes. Por la tarde de ese día leyeron una orden particular y estaban convocando oficiales a realizar un curso de fuerzas especiales, así que me inscribí y me fui a concursar. Estuve 4 meses fuera del batallón realizando los diferentes cursos. Al llegar a Tlapa me encontré de que ya había llegado mi cambio de unidad. Me despedí de mi sección y de mi personal que de alguna forma fueron parte de mi familia en ese lapso de tiempo. Así que dejé todo atrás y me mentalicé un borrón y cuenta nueva. Estaba en el 21 Batallón de Infantería en Cuernavaca, Morelos y me encontraba cenando en un restaurante, cuando vi las noticias de que un helicóptero de la Fuerza Aérea se había accidentado en la montaña de Guerrero. Terminé de cenar y me fui al batallón y entré a la comandancia y tomé el teléfono interno donde se comunican entre batallones. Hablé por teléfono y me contestó un sargento escribiente llamado Oscar y lo saludé. «¡Qué milagro, comandante! ¿Cómo ha estado?» «Ya se enteró lo del helicóptero», me dijo. «Justamente por eso estoy hablando. ¿Quién iba en ese helicóptero?» La respuesta fue un balde de agua fría. Mi sargento Amaya y todo su pelotón habían muerto en ese accidente. Solo colgué el teléfono y continué con mi vida. Esta experiencia aún no sé si tenga final y la verdad jamás pensé en escribirla o contarla. Seguí en el ejército y me retiré aquí, me casé en Sonora y tuve 2 hijos, y hasta la fecha tengo mi familia y somos muy felices. Pero hace unos 15 días más o menos, iba rumbo a mi trabajo y en un Oxxo que estaba cerca de la gasolinera del Faro rumbo a Nogales. Quienes son de Hermosillo sabrán dónde es. Iba acompañado por mi primo y le dije que se me antojó un café y paramos a comprar uno. Él me dijo, «Mire compa, ahí están sus colegas». Eran unos soldados que se encontraban en el estacionamiento del Oxxo realizando compras. Así que estacioné la camioneta y bajamos a comprar. Escuché algo que dijo un soldado, mas no lo oí bien y casi al entrar me abordó un soldado que antes estaba en mi sección 73 de infantería. Este me miró y me dijo,
Comandante Betancourt. Yo lo reconocí y le contesté que milagro, así que lo abracé y me dijo: ¿Cómo ha estado, comandante? Yo bastante bien, y yo aquí echándole fibra, me dijo. Y en eso atrás de mí escuché una voz: Comandante, qué bueno es verlo otra vez. Era el cabo Parchís. Yo lo vi y no lo podía creer. Realmente me daba mucho gusto de volver a verlos. Platicamos rápido de todo lo que vivimos y de los que ya no estaban con nosotros. También le pregunté si sabían algo de la parca. Me dijo que la última vez que lo vio estaba vagando solo en las calles de Tlapa, que no hablaba ni reconocía a nadie, que según le contaron una vez agarró rumbo a la sierra y jamás lo volvieron a ver. Yo le di mi celular y me dijo: Mire, hagamos esto. Cuando baje de operaciones le llamo para platicarle todo lo que sucedió después de que se fue. El estar en el ejército fue algo que me llenó de orgullo. Conocí casi toda la República Mexicana y más allá. Mi última unidad fue el 73 Batallón de Infantería, el cual antes se encontraba en lo más recóndito de la selva chiapaneca, en un pueblito llamado San Quintín. Era un pueblito donde las casas estaban hechas con carrizos. Unas 50 casas cuando mucho eran de algún material. Enfrente del batallón se encontraba la pista de aterrizaje donde llegaban las avionetas. El batallón estaba rodeado de un río precioso. Era un lugar realmente hermoso. El problema es que estaba muy lejos de la civilización. Lo más cercano era el municipio de Ocosingo y nos quedaba unas 12 horas por terracería. Ahí permanecí 8 meses, de los 4 me encontré asignado en el agrupamiento Carro. Una noche estábamos viendo televisión, y cabe aclarar que solamente se podía ver con Sky. De pronto escuchamos como una estampida de caballos. Salimos a ver qué era, pero no había nada. Fue raro, pero hasta cierto punto lógico, ya que había mucho aire y pensábamos de que había sido eso. Al otro día le tocaba ir de escolta a otro oficial que se encontraba ahí. Era el subteniente Rodríguez, el cual iba a traer agua en una pipa, y cada tercer día nos turnábamos. Pero en el ínter de ir, el general que estaba al mando del agrupamiento le dijo que reforzaran una de las bardas que se estaba cayendo, y por esta razón no había desayunado. Le dije: ve a desayunar y yo voy por el agua, y en ese tiempo ya era teniente, así que mandé a llamar un pelotón y me fui por el agua a un arroyo que estaba como unos 10 kilómetros de la base. Al volver me fui directo al comedor donde se encontraba desayunando el subteniente. Me senté en una esquina y comenzamos a platicar porque queríamos hacer un mini torneo de fútbol entre pelotones, cuando solo alcancé a ver cómo la parte del cañón de un arma salió de un costado mío y disparó el pecho del oficial. Este cayó de costado y entró un cabo de nombre Agapito. Volteó, me vio y dijo: salga de aquí, comandante, esto no es para usted. Descargó toda el arma en el cuerpo del oficial y cuando terminó quitó el cargador, abrió la recámara y volvió a decirme: ahora sí, comandante, haga lo que tenga que hacer. Le vi la mirada perdida y le pregunté: ¿sí estás consciente de lo que hiciste, verdad, Agapito? No respondió y solamente se sentó. Para eso llegaron los sargentos y les dije que lo pasaran como detenido y así fue. Llegaron los peritos y en las declaraciones el cabo solamente decía: lo hice porque así se tenía que hacer. El subteniente estaba próximo a casarse. Su novia estaba embarazada, así que iba a ser padre. Yo no lo conocía muy bien porque tenía poco tiempo de haber llegado de cambio. Y al estar juntando sus pertenencias vi unas fotos que tenía guardadas. Al verlas solo me senté en la cama y no me caía el 20. Estaba retratado exactamente en el mismo lugar donde teníamos nuestra base en Guerrero, donde vimos al perro caminar de forma humana. Seguí buscando en su maleta y en efecto, él venía de cambio del 93 Batallón de Infantería. Tenía fotos del batallón y de las áreas donde estuvo operando. Dirán ustedes o algunos no me creerán que son muchas coincidencias o exageraciones, o tal vez hasta mentiras. Lo que sí les puedo asegurar que a partir de esas experiencias la forma de ver la vida me cambió totalmente. Estoy convencido de que hay algo después de la muerte, que sí existe la maldad así como existe el bien, y al igual que ustedes quedarán muchas preguntas sin resolver. Solo espero que pronto el cabo Parchís baje de operar y me contacte para platicar con él. Por el momento solo les puedo decir que muchas gracias a todos los que me acompañaron recordando esta experiencia. Realmente no hay un final y tampoco sé si algún día lo habrá.
Si alguno de ustedes también tiene una teoría que pueda ayudar a resolver todas estas incógnitas, se los voy a agradecer infinitamente. Dios los bendiga a todos ustedes y a su familia. Se los desea su amigo Emanuel Betancourt.